Reciba usted un cordial saludo, Magíster Edison Gustavo Montero Zamora, docente de la materia de Ecología del Desarrollo Humano y Aprendizaje. Mi nombre es Fanny Lucía Puglia Yangari, soy estudiante del segundo semestre de la carrera de Educación Básica, modalidad en línea del paralelo C2. En esta ocasión vamos a exponer sobre el tema las etapas del desarrollo humano. Antes de iniciar con el tema, vamos a motivarnos con esta frase. Las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. Charles Darwin. Con esta frase quiero dar inicio a este tema, sobre todo la evolución de las etapas del desarrollo humano. Vamos a observar un video, un corto alusivo al tema. Como hemos podido observar en este corto, podemos nosotros definir que las etapas del desarrollo humano son un proceso complejo que se dividen en 4 dimensiones básicas. Hablamos del desarrollo físico, cognitivo, emocional y social. En resumen, podemos decir que las etapas del desarrollo humano son los diferentes periodos que marcan cambios físicos, cognitivos, emocionales y sociales desde la concepción hasta la vejez. Estas etapas permiten comprender cómo las personas evolucionan y se adaptan a lo largo de su vida. Desde la concepción, el ser humano pasa por 7 etapas de cambios físicos, de cambios fisiológicos, biológicos, emocionales, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de las etapas del desarrollo humano, vamos a hablar de la primera fase, de la primera etapa, conocido como la fase prenatal. Esta fase es una etapa del desarrollo humano que se la toma en cuenta desde la concepción hasta el nacimiento. Aquí el feto inicia un desarrollo propio de un ser humano desde la concepción, momento en que recibe su herencia genética y colectiva y por sus primeras interacciones con la madre y a través de ella con el medio. En este periodo es el que se empieza a formar, además de su cuerpo, también su psiquis como ser humano. Cabe recalcar que todo el entorno influye en el desarrollo del feto.
La segunda etapa es conocido como la primera infancia. Esta etapa comprende de entre las edades de 0 a 6 años. Aquí el niño desde que nace va adquiriendo habilidades psicomotrices como el lenguaje. Otras características de esta etapa de la infancia son que el niño comienza a comer alimentos sólidos, específicamente a partir de los 6 meses desde los 6 meses hasta el año de edad comienzan a comer alimentos sólidos. Aquí también comienzan los primeros desplazamientos de forma autónoma, primero gateando y luego caminando. En esta etapa también el infante comienza pronunciando sus primeras palabras, primero balbuceando y después ya va formando los fonemas. También aquí se realiza el aprendizaje de las nociones básicas, tanto de la lectura como de la escritura. En esta etapa también el infante comienza una interacción con el entorno físico, es decir, aquí el infante aprende a bajar escaleras, subirse a una silla y a otros elementos u objetos, ¿no es cierto? Adicional a eso, también el infante comienza a relacionarse con otros niños y a jugar con ellos. Continuando con las etapas, la siguiente etapa es conocida como etapa de la niñez, la segunda infancia o edad escolar. En esta etapa abarca desde los 6 hasta los 12 años de edad. Esta etapa es la más importante. Aquí se da el desarrollo propiamente dicho de las habilidades básicas, psicosociales y cognitivas, razón por la cual coinciden con el inicio de la escuela. En esta etapa el niño puede manejar herramientas conceptuales de mayor complejidad como las matemáticas, la comunicación verbal, el desarrollo con el entorno, etcétera, etcétera, y establecer relaciones socioafectivas más complejas como la amistad, el compañerismo, la enemistad, etcétera, etcétera. Aquí el infante desarrolla el manejo primario del pensamiento lógico, manejo formal de la lectoescritura y la capacidad de asociación de ideas y conceptos. Aquí el infante también socializa continua e intensamente a través de actividades recreativas y forma los primeros vínculos sociales fuera de su núcleo familiar. La siguiente etapa es la adolescencia. Esta adolescencia comprende un periodo desde los 12 años hasta los 20 años de edad. Esta etapa tiene dos subetapas, la adolescencia temprana y la adolescencia tardía. La adolescencia temprana es una etapa que comprende de los 12 a los 15 años. En esta etapa, específicamente, el ser humano experimenta cambios biológicos, físicos y psicológicos. Por ejemplo, las mujeres inicia el periodo de menstruación o periodo de regla. Los hombres comienzan a notar cambios en su voz, el desarrollo o crecimiento de la barba, etcétera, etcétera. En esta etapa también se enfatiza lo que son los deseos sexuales y sobre todo una característica psicosocial de esta etapa es que los adolescentes tienden al aislamiento o al distanciamiento del núcleo familiar, no les gusta que nadie les moleste, que nadie entre a su cuarto, etcétera, etcétera, ¿sí? Esta etapa es conocida como la edad del burro, que coloquialmente se la conoce. La adolescencia tardía, esta etapa comprende entre los 15 y los 20 años. Aquí el adolescente completa el proceso de maduración sexual y el adolescente se prepara ya para la adultez. En esta etapa el adolescente termina sus estudios secundarios, termina el colegio, termina el bachillerato y posteriormente ya inicia sus estudios universitarios. La siguiente etapa es conocido como la etapa de la juventud, una etapa que comprende entre los 20 y los 25 años de edad. En esta etapa se comienzan las primeras interacciones sociales adultas, aunque el individuo carece aún de madurez emocional, entre otras características, en esta etapa del desarrollo se destaca la culminación del proceso del desarrollo físico y biológico. El individuo comienza a experimentar el mundo con una visión más clara de sí mismo y de lo que desea para el futuro. En muchos casos, esta es la etapa de la emancipación, es decir, de la independencia. Muchos de los jóvenes abandonan sus hogares y forman uno nuevo, ¿no es cierto? Debido a que el individuo ya comienza a generar sus propios ingresos y sentar las bases de su vida adulta, comienza a formar su propia familia. La adultez es una etapa que comprende entre los 25 y los 60 años. Sí, esta es una etapa del desarrollo humano la más larga que se puede conocer. Implica diversos cambios físicos, emocionales y psicológicos según la edad y fase de cada persona. Tiende a su vez a tres clasificaciones.
La etapa de adultez se subdivide en adultez joven, una edad que comprende entre 25 y 40 años, la adultez intermedia, una edad que comprende entre los 40 y 50 años, y la adultez tardía, que una etapa que comprende entre los 50 y 60 años. En la adultez joven, entre los 25 y 40 años, es la fase de mayor productividad. Aquí el ser humano tiende a trabajar, tiende a producir y sobre todo se sienten jóvenes, mantienen esa vitalidad. Idealmente aquí la gente se considera que procrea, tiene hijos, forman su propia familia, etcétera, etcétera, ¿sí? Aquí también se desarrolla la plenitud de la capacidad reproductiva y la madurez emocional. Podemos decir que en esta etapa consideramos a los seres adultos psicológicamente ya maduros. La adultez intermedia, una etapa entre los 40 y los 50 años de edad. Aquí específicamente podemos destacar que se presenta la menopausia. La menopausia es una etapa en las mujeres en donde la mujer ya pasa su edad fértil, su edad reproductiva, deja de menstruar, es un indicador de que ya no puede reproducirse. Aquí se producen cambios emocionales, cambios físicos, cambios psicológicos. Uno de los cambios físicos es el bajo de peso y talla. Aquí también aparecen las canas, las líneas de expresión, un poco de arrugas, etcétera. Y sobre todo hay cierta pérdida de la masa, tanto ósea como muscular. En la adultez tardía, entre los 50 y los 60 años, aquí, como los jóvenes ya se independizan de su núcleo familiar principal, ¿no es cierto? Los adultos pasan un periodo de soledad, los padres ya no tienen preocupaciones, ya no tienen hijos que mantener, porque quieren estar preocupados, por lo que pasan un tiempo o ya el tiempo podría considerarse que ellos psicológicamente van sintiéndose solos. En esta etapa es una fase de jubilación y replanteamiento de actividades. Comúnmente, como los seres humanos vienen trabajando, ya se jubilan, ya no tienen ese tiempo que dedicar al trabajo y sino a otras actividades. Disminución del deseo sexual, ¿sí? Aquí también existen ya algunos problemas biológicos, como por ejemplo problemas de lubricación vaginal en las mujeres y disfunción eréctil en los hombres. La última etapa del desarrollo humano es la vejez, en algunos casos también conocido como la ancianidad o también la tercera edad. Esta etapa comprende entre los 65 años en adelante, ¿sí? Esta es la última etapa del desarrollo humano y se caracteriza por el deterioro progresivo de las capacidades físicas y cognitivas. Aquí el anciano o la persona o la adulta mayor tiende al aislamiento social, bien sea como consecuencia de la aparición o evolución de enfermedades o por la reducción del círculo social causada por el fallecimiento de otros cogéneres. En esta etapa también se caracteriza por la aceleración del proceso de envejecimiento, es decir, la piel pierde su elasticidad, las arrugas se profundizan, el cabello comienza a caerse. Aquí también se acelera la disminución de la masa ósea y muscular. Y por último, aquí también presentan graves problemas de la visión y la audición. En conclusión, podemos decir que todos los seres humanos pasamos por 7 etapas del desarrollo, cada uno con diversos aspectos físicos, biológicos y psicológicos. En la ancianidad o la vejez es la que termina la vida del ser humano y por ende la última etapa del desarrollo de la vida. Muchas gracias y esperamos vernos en una próxima oportunidad con temas de igual interesantes como este. Muchas gracias.